Y hola, buenas tardes, días, noches, no sé en qué momento estén viendo este video, pero vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema de la exposición de los aparatos reproductores masculino y femenino. Y en esta ocasión pues ya vamos a hablar del aparato reproductor femenino, meramente hablando anatómicamente, y las generalidades de cada órgano. En la parte interna tenemos el útero, la vagina, los ovarios y las trompas uterinas. Y en la parte externa tenemos lo que es pues el monte de Venus, los labios menores, mayores, clítoris, vestíbulo, el introito vaginal, la uretra y las glándulas anexas. Y vamos a comenzar con los internos, con mi compañera Sofía, que les va a iniciar hablando de los ovarios. Okay. Los órganos internos, como lo dijo mi compañera, son los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Vamos a empezar hablando sobre los ovarios. Los ovarios son dos, dispuestos a cada lado del útero, y estos están sostenidos por unos ligamentos propios del ovario, que estos los voy a mencionar más adelante. Tienen contacto directo con otros órganos internos, como son las trompas uterinas o de falopio. Estos se ubican en la pelvis y sus funciones principales son la gametogénesis o la producción de los gametos femeninos u ovocitos y la producción de hormonas esteroideas, que es el estrógeno y la progesterona, también se le llama esteroidogénesis. Estas hormonas van a inducir cambios a nivel glandular dentro de los órganos propios del aparato genital femenino y también generan las condiciones propias de la implantación y fecundación del óvulo una vez que sale del ovario y se integra a la anatomía de las trompas de falopio. Las dimensiones mide de 2.5 a 4.5 centímetros y un peso aproximadamente de 7 gramos. La orientación de los ovarios puede variar según si la mujer ya estuvo embarazada o no, pero si no ha estado embarazada, está posterolateralmente al útero. La estructura interna del ovario está compuesta por una médula y una corteza. La médula es la región central del ovario, esta que vemos aquí. Está compuesta de tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Y la corteza, que se encuentra en la porción periférica del ovario, todo lo de aquí. Esta zona es donde los óvulos u ovocitos maduran hasta salir. Los ovocitos siguen un proceso cíclico a lo largo de la corteza hasta que son liberados cerca de las trompas uterinas. Esto en compañía de los folículos, que son los que los acompañan en este proceso. Aquí, como vemos, la corteza contiene los folículos ováricos, que son microunidades dentro de las cuales los ovocitos se van a desarrollar para convertirse en óvulos maduros. Estos folículos varían en su tamaño, lo que depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el ovocito. Hablando de esta manera, existen tres tipos de folículos: los folículos primordiales, los folículos en crecimiento y los folículos maduros o de Graf. Los folículos primordiales son la forma de desarrollo más temprana de los folículos. Comienzan formándose en el tercer mes de vida fetal, y al nacer, estos ovocitos primarios entran en una fase de meiosis y no se completa hasta la pubertad. Esto quiere decir que los ovocitos primarios al nacer están de manera latente y quedan congelados en una fase de la meiosis que se va a reiniciar hasta la pubertad con el estímulo hormonal. Los folículos en crecimiento se dividen en primarios y secundarios. Los folículos primarios son la primera etapa del crecimiento folicular. Su característica principal es el desarrollo de la zona pelúcida, la cual es la capa que contiene las proteínas para la unión de los espermatozoides. Y por último, los folículos maduros o de Graf, los cuales están listos para liberar el óvulo tras la ovulación. Una vez liberado
el óvulo, queda una estructura importante que es en la corteza, que es el cuerpo lúteo. Esta es una glándula endócrina temporal formada por los restos del folículo, del folículo de Graf, que se rompe después de la ovulación. Su función es liberar progesterona. Si el embarazo no ocurre, el cuerpo lúteo sufre regresión, dejando un tejido cicatrizal llamado cuerpo albicaz. Sin embargo, si el embarazo sucede, el cuerpo lúteo continúa produciendo progesterona hasta que la placenta esté lista para realizar esta función, que es alrededor del cuarto o quinto mes de gestación. Los ovarios van a tener una vascularización la irrigación es por la arteria ovárica y por la rama ovárica de la arteria uterina. Están pegada a la columna vertebral está la aorta abdominal. De esta se divide en dos columnas, en una columna lumbar y en una columna lumbar en arteria ilíaca columna derecha e ilíaca común izquierda. De esta salen otras dos ramas, una ilíaca externa y otra ilíaca interna. La rama principal de la cual se va a originar la arteria ovárica y la arteria uterina es de la ilíaca interna. Y su inervación va a estar acompañada de la arteria ovárica formando un plexo ovárico cuyos ramos provienen del plexo mesodérico superior y del plexo renal. Ok. A los ligamentos que mencioné hace rato, que son los de los ovarios, que hacen que se mantengan en su lugar por una serie de por estos ligamentos, son estos tres ligamentos, que es el ligamento suspensorio del ovario. Este es un pliegue peritoneal que une la extremidad tubárica a la pared pélvica. El ligamento propio del ovario, que une la extremidad uterina al ovario con el ángulo lateral del útero, y el mesovario, que es un pliegue peritoneal que une una porción posterior del ligamento ancho del útero. Las trompas uterinas, estas son un conducto bilateral o extendido desde la extremidad tubárica del ovario hasta el cuerpo lúteo. Este es un conducto muscular tapizado por una mucosa que conduce el ovocito hasta la cavidad uterina. Estos también son denominados oviductos. Sus dimensiones miden de 10 a 12 centímetros de largo y tienen un diámetro de 3 a 4 milímetros, alcanzando su diámetro mayor en la ampolla, que es donde se realiza la fecundación. Las trompas uterinas se van a dividir en las siguientes porciones, que son las fibrillas, el infundíbulo, es esta parte de aquí, la ampolla donde se lleva a cabo la fecundación la mayoría de veces, el istmo y la porción intramural o intrauterina. Esta va a atravesar el útero para llegar a la superficie uterina. Las trompas uterinas tienen una franca ovárica, que es esta pequeña de aquí. Esta franca ovárica es un pliegue que ayuda a dirigir a conducir al óvulo hacia adentro de las trompas uterinas. Actúa como una guía. O sea que el ovario se separa y cuando expulsa el óvulo, este es el que la guía para que se pueda ir el ovocito por las trompas. Las trompas tienen también su ligamento, que es tejido peritoneal.
Este ligamento es suspensorio, es un tejido conectivo laxo que ayuda a mantener en su lugar de alguna manera a las trompas uterinas dentro de la cavidad peritoneal. La estructura interna es de 3 capas, que es la capa serosa, es la capa más externa de las trompas uterinas, está compuesta por peritoneo y tejido conectivo, la capa muscular, que es músculo liso, la capa circular interna y la capa longitudinal externa. Tiene actividad peristáltica, ya que va a ayudar al óvulo a desplazarse a lo largo del trayecto de las trompas uterinas. Y la capa mucosa, que tiene pliegues longitudinales que son más abundantes en la ampolla y más pequeñas en el istmo. La mucosa de las trompas uterinas tiene un epitelio simple compuesto de células ciliadas y células no ciliadas. Las células ciliadas mueven los cilios en dirección del útero. Estas son más abundantes en el infundíbulo y en la ampolla. Y las células no ciliadas, que secretan líquido que le da nutrientes al óvulo mientras se encuentre en las trompas uterinas. Su irrigación proviene de 2 orígenes, un superolateral por las ramas tubáricas laterales, ramas de la arteria ovárica, y una media por la rama tubárica medial, rama de la arteria uterina. Las 2 arterias llegan a la trompa uterina por sus 2 extremidades. Y bueno, tenemos el útero propiamente, que es un órgano muscular hueco, cuya cavidad está tapizada por mucosa, destinado a recibir el huevo fecundado, a albergar el embrión y el feto durante la gestación y a expulsarlo en el momento del parto. Es un órgano, pues, como ya dije, hueco, localizado en la pelvis, entre la vejiga y el recto. Y la posición específica depende de la posición de la persona en la que se encuentre y pues de variaciones anatómicas ya congénitas. Y en las mujeres nulíparas, es decir, las mujeres que no han tenido hijos, pesa entre 30 y 40 gramos. Sus dimensiones son de 7 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho, 2.5 centímetros de espesor, perdón. Y anatómicamente se divide en 2 porciones, que es el cuello del útero, o también conocido como cervix, y el cuerpo uterino, que este se divide a su vez en 3 capas, que más adelante ya hablaré un poquito más de eso. Pero pues si vamos el cuerpo es toda la porción hueca que va desde pues el cervix hasta la continuación de las trompas uterinas. Y por su parte el cervix es pues nada más, aquí vemos en la imagen, la parte que está como más, como más estrecha y que ya desemboca en la vagina propiamente. Y bueno, el útero está conformado, como ya había dicho, por tres capas, que es una capa que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio es la capa que se modifica en cada ciclo menstrual y se recambia en cada menstruación. Es decir, que tiene 2 estratos o 2 capas a su vez, que eso es el estrato basal y el estrato funcional. Y en esta parte, el estrato basal es la parte que se queda pegada al útero, al miometrio, y el estrato funcional es el que se desecha en cada periodo. Entonces, tiene glándulas sebáceas y cambian dependiendo de la capa en la que se encuentre. Es decir, si está en el estrato funcional, va cambiando sus glándulas de más delgadas a más gruesas en forma de cepillo. Y cuando se tiene la menstruación, que es en la fase menstrual, se desecha y queda nada más el estrato basal, que es el que se puede da paso a que se regenere de nuevo el estrato funcional hasta el siguiente ciclo menstrual, en donde si no hubo fecundación, pues se vuelve a retirar. El miometrio, por su parte, es la capa de músculo liso. Esta, a su vez, también está dividida en 3 capas, que es la externa, la capa media y la capa interna. Estos también tienen cambios en estas fases, dependiendo de si hay embarazo o no.
porque pues es bien sabido que se expande en estas fases. Y el perimetrio es la capa serosa que pues prácticamente lo recubre por completo. Y este órgano, el útero, está sostenido o está fijado por cuatro estructuras, que son el peritoneo, los ligamentos redondos y rectouterinos, la inserción vaginal y el piso pelviano. Y bueno, está irrigado, bueno, tiene relaciones, se dividen en dos, que son las relaciones extravaginales y las relaciones intravaginales. Las extravaginales son esencialmente las relaciones del cuerpo y del istmo uterino y se disponen en relaciones anteriores, que es la porción peritonizada, en donde el cuerpo se relaciona con los órganos intraabdominales, y la porción no peritonizada, que es donde el istmo se relaciona con la cara posterior de la vejiga urinaria y su fondo. Y también tenemos las relaciones posteriores, que es el útero está enteramente peritonizado, excepto por la porción vaginal, y se relaciona con la cara anterior del recto por medio del fondo del saco rectouterino. Y las relaciones laterales, que es donde el útero se relaciona con el contenido del ligamento ancho, y el cuerpo del útero se relaciona por arriba con la trompa uterina y con el ligamento redondo del útero, con los vasos arteriales y venosos uterinos. Por su parte tenemos las relaciones intravaginales, que es donde el cuello del útero está circunscripto por las distintas porciones del fondo del saco vaginal, dirigido normalmente hacia abajo y atrás. El orificio cervical externo está en contacto con la pared posterior de la vagina. En esta parte tenemos las paredes vaginales, el cuello uterino corresponde a adelante, atrás y lateralmente. En la parte de adelante, el tabique vesicovaginal es atravesado lateralmente por los uréteres. En la parte atrás atraviesa el recto y lateralmente a la parte más baja de los parametrios, en la base de los ligamentos anchos, recorrida por los vasos vaginales y vesicales. Su vascularización e inervación está dada por, las arterias, existe de cada lado una arteria principal, la arteria uterina, y dos arterias accesorias, que son las arterias ováricas y la arteria del ligamento redondo. La arteria uterina, su origen se encuentra en el tronco de división anterior de la arteria ilíaca externa, y su trayecto la conduce en sentido oblicuo y hacia abajo y adelante, contra la pared pelviana. Y sus relaciones hacen de la arteria uterina, en primer lugar, un elemento parietal, situada entre la arteria umbilical arriba y la vaginal abajo. Se encuentra por debajo del peritoneo y es cruzada medialmente por el uréter, que luego se situará por debajo y detrás de la arteria. Las ramas colaterales, que es la arteria uterina en su trayecto, proporciona ramas destinadas al peritoneo, ramas ureterales, ramas vesicales inferiores, ramas vaginales, que nacen de la arteria uterina mediante a su cruce con el uréter, y se dividen en dos ramas destinadas a la pared anterior y posterior de la vagina, y de la porción vaginal del cuello uterino son las arterias ácigos de la vagina. Y las ramas helicinas, que son ramas colaterales para el cuerpo del útero, y que se dividen primero en una rama posterior y en otra anterior. Y como ramas terminales tenemos la arteria uterina, que llega entre 1 y 2 centímetros por debajo de la desembocadura de la trompa uterina y origina tres ramas terminales, que es la rama tubárica, la rama ovárica y la continuación de la arteria es la arteria del fondo uterino. Y bueno, como venas, tenemos las originadas de las diferentes capas del útero, constituyen inmediatamente plexos orientados en las siguientes vías de drenaje, que es el plexo venoso uterino, las venas uterinas, el plexo venoso vaginal, las venas ováricas, las venas del ligamento redondo, y las arterias y venas se deben controlar de manera sistemática en la extirpación quirúrgica del útero, la histerectomía. Y en los vasos linfáticos, de una red superficial subperitoneal y de una red profunda, mucosa y muscular, se originan los troncos linfáticos orientados como las arterias. Y bueno, estas tienen una vía superior, una vía anterior y una vía inferior. Y los nervios propiamente provienen del sistema nervioso autónomo, de la médula sacra de S2 a S4, a través de los nervios esplácnicos de la pelvis, y el útero también recibe ramos del plexo uterovaginal,
originado en el plexo hipogástrico inferior, que como ya habíamos comentado en el aparato reproductor masculino, pues este era el plexo más mencionado y que más se utilizaba en la irrigación, en la inervación de toda esta área. Uh-huh. Para terminar con los órganos internos, está la vagina. Es un órgano o músculo membranoso que va desde el útero hasta la vulva. Este es un tubo fibromuscular que comunica los órganos genitales internos con el medio externo. En una mujer que no ha tenido relaciones sexuales puede estar ocluido por el himen. Este órgano mide en promedio de 7 centímetros de largo. Va a estar del cuello del útero hasta el orificio vaginal. Tiene 4 paredes y las 4 forman un fornix que se une al cuello uterino. Las funciones principales de la vagina es conducir el flujo menstrual, es canal de parto, es receptor del pene y se comunica con la parte inicial del útero. El himen, como lo mencioné anterior, que puede ocluir a la vagina. Este está presente en una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Es una membrana muy delgada que es fácil de romper. Se puede romper por esfuerzos físicos como actividades deportivas donde se requieren posturas muy demandadas. Aquí tenemos 5 tipos de himen. El himen anular, donde hay un pequeño orificio aquí en el centro, pero el resto del introito vaginal está cubierto por la membrana delgada. El himen cribiforme, que está compuesto por varios poros. El himen septado, ya que está dividido en 2. El himen imperforado, este puede traer problemas debido a que cuando llega el periodo no hay por dónde salir. Cuando llega la menstruación no hay por dónde salga y es lo que causa problemas. Y por último, el himen, este es un himen ya después de romperse, ya sea por relaciones sexuales o por alguna actividad física que se haya realizado. La vagina está constituida por 3 capas. La capa mucosa, que posee pliegues y rugosidades transversales abundantes. Una capa muscular organizada en 2 estratos de músculo liso. Una capa interna, que es la circular, y una capa externa longitudinal. La capa de adventicia es una capa cerosa compuesta de tejido conectivo denso del lado de la capa muscular y de tejido conectivo laxo del lado de la capa visceral. La vagina posee un epitelio plano estratificado, sin estrato córneo y carece de glándulas. La superficie de la vagina está lubricada principalmente por el moco que producen las glándulas del cervix y las glándulas de Bartolo, o también conocidas como glándulas vestibulares mayores. La irrigación proviene de la arteria vaginal, rama de la ilíaca interna de la arteria uterina, por ramas vaginales y la arteria rectal mediana, que da algunas ramas para la pared posterior. Vamos a empezar ahora con los órganos externos, que solo es la vulva. Micrófono. Aquí como se puede ver, la vulva comprende desde el monte del pubis, que es esta parte superior, hasta aquí, hasta el introito vaginal. Y bueno, comprende los labios mayores, los labios menores, la uretra es parte de, pero pues este es en sí del conducto
del sistema urinario, y el clítoris, que este órgano, aparte de ser el que pues conduce el placer en las relaciones sexuales, es como lo que viene siendo el pene, pero en las mujeres, ya que también consta de cuerpos que le permiten su erección cuando se está en un estado de excitación. Y, y bueno, el manto de Venus es una prominencia redonda sobre la sínfisis de pubis, que se conforma de tejido subcutáneo adiposo, que es todo esto. Y pues cuando una mujer ya está segregando hormonas de la pubertad, pues empiezan a crecer vellos y glándulas sudoríparas que permiten como la filtración de algunos agentes externos para el cuidado de pues todas las estructuras externas, ya que pues al ser, de todos modos, aunque sean externas, pues está el orificio vaginal, entonces pues es contacto directo con los órganos internos, entonces debe ser con sumo cuidado. Y de ahí tenemos los labios mayores, que son dos pliegues cutáneos longitudinales que se extienden desde el monte de Venus y cubren la hendidura urogenital. Pues, como ya lo dije, su propósito en sí es proteger el introito vaginal y el canal de la vagina para pues que no haya agentes externos que lo puedan dañar. Después tenemos los labios mayores. Estos son dos pliegues cutáneos longitudinales que corresponden a la piel del escroto si tomamos de referencia al masculino. Hace que toda la región del vestíbulo vaginal se mantengan cerrados. Esto ayuda a aislar todas las estructuras internas de los agentes dañinos. Se extiende desde el monte de Venus y cubre la hendidura urogenital. La superficie externa está cubierta de vello púbico, mientras que la superficie interna está completamente lisa. Por ambos lados posee glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores son dos pliegues cutáneos. Comparando con las dimensiones del labio mayor, son mucho más pequeños, más delgados y más delicados. Los labios menores van a cubrir directamente las partes internas y los conductos de la región vaginal. Los labios menores constituyen una estructura anatómica que se conoce como vestíbulo vaginal. ¿Qué es esto? El vestíbulo vaginal son las estructuras que estén en la cara interna de los labios menores. Estas son el introito vaginal, el orificio uretral y las glándulas parauretrales, que son conocidas como las glándulas menores o las glándulas de Secchi-Bartolino. Estas son las glándulas que se van a encargar de lubricar y lubricar la vagina y la parte de la vulva. Y bueno, esos son como los principales órganos, tanto externos como internos. Y bueno, cabe mencionar que el clítoris es un órgano homólogo al pene, como ya lo había mencionado antes en la vagina, ya que también consta de bulbos que son formaciones eréctiles que en contacto con la membrana perineal por sus caras profundas son como homólogos a los cuerpos esponjosos del pene. Entonces estos pues producen la erección también de este órgano cuando, como ya lo había mencionado, pues, está en estado de excitación, y así mejora el rendimiento y la secreción vaginal para que pueda haber una mejor penetración y que produzca posteriormente en fecundación. Y pues ya eso sería
todo de nuestra parte. No sé si mi compañera quiere agregar algo más. Y pues así daremos terminado por este tema, esta exposición sobre los aparatos masculinos y femeninos, perdón, esperando que haya quedado claro como la cuestión anatómica y de estos aparatos y sus funciones principales. Muchas gracias.